Perlas del libro de Génesis. Por amor se han realizado las más grandes proezas, pero también las más grandes vilezas. En el nombre del amor se quita la vida a quien supuestamente es el ser querido, pero también en el nombre del amor se han hecho sacrificios y se han hecho grandes edificaciones. Por ejemplo, el Taj Mahal, considerada la joya del arte musulmán en la India, fue mandado a construir por el emperador mogol Shah Jahan entre los años 1631 y 1848. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites meditar en las perlas del capítulo 29 del libro de Génesis. Que sea tu dirección, que sea tu conducción, Señor, la que tengamos a lo largo de este estudio. Y tú seas quien nos reveles estas perlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Se dice que no hay mal que por bien no venga. Jacob huye de su casa porque su hermano ha jurado matarlo. Pero en esa huida llega a la casa de su tío y allí él conocería a la mujer a quien amaría hasta el final de sus días. Pero también hay una ley de la vida, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que se hace, se va a recibir. Lo que se siembra, se va a cosechar. Si siembras engaños, serás engañado. Y es lo que sucedió con Jacob. Continuemos perseverando en el estudio diario. No se desanime. Separe un tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Su encuentro con Dios, su alimento espiritual debe ser cada día. Y qué mejor si este estudio es versículo a versículo. Siguió luego Jacob su camino, después del encuentro que tuvo Jacob con Dios allí en Betel. Dios le ha renovado el pacto que había hecho con Abraham. Todas las promesas hechas a Abraham, posteriormente a Isaac, ahora Dios le ha hecho a Jacob. ¿Y en qué condiciones? En las condiciones en las cuales él estaba huyendo para salvar su vida. Y aquí también encontramos algo. Si bien es cierto que Dios perdona nuestros pecados, no por eso somos librados de las consecuencias que van a producir esos pecados. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Más de 100 años atrás, el mayordomo de Abraham hizo un recorrido similar. No sé si la misma ruta, no sé si fue el mismo pozo donde el siervo de Abraham conoció a Rebeca, tuvo el encuentro con Rebeca. Más de 100 años después, ahora el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, está en el pozo, y en ese pozo conocerá a la hija de Labán. Eliezer fue enviado a buscar esposa para Isaac. Ahora Isaac ha enviado a Jacob a buscar esposa para él. ¿Y dónde va a ser el encuentro? Allí en el pozo. Dice que hay lugares que son lugares predilectos para conocer a la pareja. Y tal parece que en la historia de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el pozo. Había una gran piedra sobre el pozo y juntaban allí
todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. ¿Por qué sucedía esto? Tal parece que la piedra que cubría el pozo era muy pesada y por esta razón todos los pastores, las pastoras, que generalmente, como en el caso de Raquel, eran mujeres, entonces esperaban que algunos o alguien viniera y abriera ese pozo. Entonces tenían que esperar. Y por eso se convirtió en el lugar, en el punto de encuentro, el pozo. Y les dijo Jacob a estos pastores: hermanos míos, ¿de dónde sois? La pregunta de Jacob implica que el pozo no estaba situado en la proximidad inmediata de Harán. Al saber que eran de Harán, inmediatamente pregunta por Labán, porque es eso lo que ellos responden: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Por lo visto, Nacor era muy conocido. Sí, le conocemos. Es que las personas en ciertos lugares, que por su posición, que por su riqueza, son conocidos. Y tal era el caso de la familia de Abraham. Recuerden, el hermano de Abraham era Nacor, su hijo Betuel, hijo de Betuel, Labán. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: sí, está bien. Bien, y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. En el momento preciso en el cual él está preguntando por la familia de Labán, venía Raquel. ¿Recuerdan la historia del mayordomo de Abraham? Él allí junto al pozo hizo una oración, pidió que Dios le guiara de tal manera que conociera a la mujer que sería la esposa de Isaac. Y la primera en llegar, por lo que leemos en la historia, fue Rebeca. Y ahora la primera en llegar es Raquel. Como que la historia se repite. Y él dijo: he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Un obstáculo, ¿no? Esa piedra que cubría el pozo. Entonces, como mencionamos hace un momento, tal parece que era un problema para cumplir con el trabajo, por lo cual muy temprano tenían que ir al pozo. No cumplían con la jornada de apacentar al ganado, las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Indudablemente no era la costumbre que las jóvenes quedaran en casa hasta que se aproximara el tiempo de su casamiento. Tampoco ofendía la dignidad de las niñas de las familias ricas a cargar agua del pozo como lo había hecho Rebeca, o cuidar ovejas como lo hacía Raquel en este caso. El trabajo honrado, lejos de ser un descrédito, es un honor tanto para los encumbrados como para los humildes. Cada hijo e hija debiera aprender que el trabajo no es humillante, sino que es un privilegio contribuir para cubrir las necesidades de la familia. El trabajo dignifica, el trabajo forma, el trabajo va dando forma a la personalidad. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. ¿Qué hace Jacob? Se muestra muy gentil. Y tal parece que Jacob, que era el
el hogareño, que era el que se quedaba en casa, allí en la familia, porque recordemos que Esaú era el cazador y él era el que se quedaba en la casa. Tal parece que no era una persona débil, sino una persona fuerte y que tenía mucha fuerza, porque él solo removió la piedra de la boca del pozo. ¿Qué le movió a hacer esto? ¿Ser servicial con la hija de Labán? ¿O también producir un efecto de admiración? Puede ser, no lo sabemos, pero el hecho concreto es de que él abre el pozo de agua, mueve la piedra y el rebaño de Raquel bebió. ¿Se produjo alguna conversación en este interín? Posiblemente que sí. Es más razonable pensar que hubo una conversación allí, por lo menos el agradecimiento de Raquel para con este desconocido. Porque acto seguido en el versículo 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, como que él ya había conversado con ella. El hecho de que Raquel no se resistiera a la conducta de Jacob da a pensar como que él ya se hubiera tomado la libertad de decirle quién era. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Esto de hermano de su padre, en otras versiones dice familia de su padre, pariente de su padre. Recuerden que el título hermano o esta denominación hermano, hijo o padre, no siempre se menciona en el contexto que tiene que ver. Por ejemplo, cuando vemos nosotros la sucesión de los reyes, dice el hijo de David, pero ya estamos en la séptima, en la décima generación, pero se sigue hablando del hijo de David. En la primera conversación con los pastores, Jacob le dijo a ellos hermanos. ¿Se dan cuenta? Como si fuera una conversación más amigable que los acercaba, que creara ese ambiente de confianza. Y le dice a Raquel que él era hermano de su padre o pariente de su padre, porque acto seguido dice, era hijo de Rebeca. ¿Y quién era Rebeca? Rebeca sí era hermano de su padre, hermano de Labán. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Raquel, al enterarse que es un pariente y que es un pariente servicial, es un pariente cortés, corrió, al igual que Rebeca en aquel momento, también va donde su padre y allí le da a conocer que hay un pariente, que hay un hijo de Rebeca que ha llegado a esas tierras. El proceder de Labán es muy similar como la vez cuando llegó Eliezer. Salió corriendo a buscar al pariente. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué es lo que encontramos? Por todos los indicios posteriores que vamos a ver, Labán era una persona muy interesada. A Labán le gustaba sacar provecho de todo. Y recordemos que cuando Eliezer fue para buscar a Rebeca, para ser la esposa de Isaac, no fue con las manos vacías, fue con mucho dinero. Posiblemente Labán se imaginó que Jacob estaba viniendo también con mucha riqueza, pero resulta que este hombre estaba llegando con las manos vacías. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Labán ahora respondió ante la llegada de un pariente cercano en una forma muy parecida como lo había hecho, ¿verdad? Aproximadamente 100 años
y algunos mencionan que 97 años antes. ¿Por qué 97? ¿Recuerdan el cuadro? Isaac tiene 40 años cuando se casa. Recuerden, 40 años, y tiene ahora 77 años Jacob. Había pasado 20 años del matrimonio. Cuando Isaac tiene 60 años nace Jacob. Quiere decir que Jacob tenía aproximadamente 97 años. Entonces, por eso se dice aproximadamente 100 años o 97 años. ¿Y qué dice Labán? Ciertamente carne mía eres, hueso mío eres. Y se quedó con él un mes. En ese mes, ¿qué cosas han pasado? Tal parece que Labán vio en Jacob algo muy especial. ¿Recuerdan ustedes la historia de José en la casa de Potifar? Todo lo que hacía José, precisamente el hijo de Jacob, era bendecido, y la casa de Potifar prosperó grandemente. Entonces, llevado por esto, Labán le hace una propuesta. Labán le dice a Jacob: por ser tú mi hermano, por ser tú mi pariente, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Dime cuál es tu salario. Hay comentaristas que dicen que esta propuesta de Labán a Jacob no era tanto porque era buena gente, sino porque quería sacarle provecho. Miren, acá encontramos una preciosa perla. La forma como tú trabajas te va a recomendar. Las personas van a querer que trabajes para ellos por la forma como tú trabajas. ¿Qué tan productivo eres? ¿Qué tan útil eres para la empresa o para quien te quiera contratar? En un mundo en el cual vivimos, en el cual se despide a las personas, hay personas que en lugar de ser despedidos son buscados. Y ahora Labán le dice: dime cuál será tu salario. Te tengo que pagar. Y es lo justo, ¿verdad? El obrero es digno de su salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Dos hijas. Posiblemente ya estaban en una edad de casarse. ¿Cuántos años tenían estas hijas? No se nos dice, pero recuerden que Jacob ya tenía aproximadamente 77 años, no era un jovencito de 15, 20 años. Lea y Raquel, dos hermanas. A partir de aquí vamos a empezar a nosotros a ver una historia de jalar, jalar, soltar, jalar, intrigas, competencias y a veces también lágrimas. Las dos hermanas se convertirían en una especie de rivales a causa de la ambición de su padre. Los errores de los padres pueden hacer que la vida de los hijos sean muy duros, muy difíciles. Por eso, recordemos que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Jacob amó a Raquel. ¿Qué hace que una persona se enamore de una determinada persona y no de otra? ¿Qué hace? Miren, algunos estudios mencionan que hay varios factores que se combinan. Factores químicos, factores psicológicos, factores sociales. En el cerebro se liberan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina,
creando una sensación de euforia y bienestar. También influye la similitud de valores, gustos y experiencias, así como la atracción física y la química emocional. Hay diversos factores, pero tal parece que de las dos hermanas, por alguna razón, Jacob se enamoró de Raquel. En el versículo anterior leímos que Raquel era más hermosa que su hermana. ¿Fue la belleza lo que llamó la atención de Jacob o qué otros elementos más? Pero hay diversas razones por las cuales una persona se siente atraída por otra. Diversas. No hay uno solo. Jacob, profundamente enamorado de Raquel, inmediatamente estuvo dispuesto a entrar en tratos con su tío Labán. La propuesta de Jacob se basaba parcialmente en el hecho de que no tenía dinero para dar la dote. El papá le había dicho, ve a buscar esposa. Pero tal parece que no llevó la dote, porque fue simplemente con un animalito. Recuerden, Eliezer llevó 10 camellos. ¿Qué tal diferencia, verdad? Entonces ahora, al no tener con qué pagar la dote, él le dice, yo te voy a servir 7 años por Raquel, tu hija menor. Y aquí encontramos otra perla. Una persona es valiosa no tanto por los grados académicos que tiene o por las posesiones que tiene. Una persona es valiosa por qué tanto sabe trabajar. Las personas que saben trabajar nunca, como dicen algunos, se morirán de hambre. Nunca. Las personas que son hábiles para el trabajo se abrirán camino. Un tiempo estarán en apuros, pero siempre tendrán lo necesario, lo suficiente o a veces hasta de más para vivir. Por eso, cada persona debiera desarrollar, además de tener títulos, grados académicos, debiera desarrollar habilidades manuales. Jacob está enamorado de Raquel y ofrece trabajar 7 años. ¿Cuánto es 7 años? Es toda una vida, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios en relación a esto? Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Está bien, 7 años. ¿Valía la pena este negocio para Labán? Con seguridad que sí, porque ya había visto que la mano de Jacob prácticamente multiplicaba sus riquezas. Como vamos a ver capítulos más adelante, cómo es que el rebaño de Jacob se fue multiplicando. Así sirvió Jacob a Raquel, o digo Jacob por Raquel, 7 años. ¿Y por qué sirvió 7 años? Dice, estos 7 años le parecieron poco tiempo porque la amaba. Jacob mostró su amor por Raquel no solo por su buena disposición para servir 7 años por ella, sino aún más por el espíritu con el que trabajó para su tío Labán. Aquí encontramos otra preciosa perla en cuanto al trabajo. Hay personas que se quejan del trabajo, muy pesado, muy estresante. ¿Por qué? Porque trabajan en algo con el cual no disfrutan. Si tú vas a elegir un trabajo, elige un trabajo que te guste, que sepas hacerlo, sobre todo que te guste, que disfrutes de ese trabajo. Si tú eliges como profesión o como trabajo algo que a ti te gusta, se dice, te van a pagar por pasarla bien. Y los 7 años de trabajo de Jacob pasaron rápido porque él amaba a Raquel. Para que un trabajo no te resulte agobiante, no te resulte estresante, disfrútalo. Y si no disfrutas de tu trabajo, busca otro trabajo en el cual tú te sientas a gusto y que lo disfrutes.
Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Había pagado el precio de la dote y era tiempo de que Labán cumpliera con el trato. Y Labán, en un primer momento, no pone ninguna objeción. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Está bien, dice. Un trato es un trato. Has trabajado 7 años, pues vas a tener tu esposa. Pero aquí empieza el drama. Aquí empieza el problema. Un problema que se prolongaría a lo largo del tiempo en la casa de Jacob. Sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. ¿Qué es lo que sucedió? A Jacob le engañaron. Aprovechando la oscuridad de la noche, engañaron a Jacob. Lo que se siembra, se cosecha. Es una ley muy natural en la vida. Lo que haces, vas a recibir. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Reclama ahora Jacob por haber sido engañado. Él ahora estaba experimentando en carne propia lo que pudo haber sentido su papá, Isaac, cuando se entera que no había sido Esaú, sino Jacob, a quien había bendecido, y dice la palabra, se estremeció. Isaac se estremeció, y ahora Jacob estaba indignado, estaba molesto porque había sido engañado. Jacob se aprovechó de la ceguera de su padre para engañarlo. Labán se aprovechó de la oscuridad para engañarlo, o no solo de la oscuridad, sino también, imagínense ustedes emocionalmente cómo se encontraba este hombre. Había trabajado 7 años por su esposa y era la noche de bodas. Las cargas emocionales hacen que perdamos de vista nosotros muchos detalles, muchas cosas. ¿Cómo se produjo todo esto? El hecho es que él fue engañado de la misma manera en que él había engañado a su padre. ¿Y qué hizo Labán? Le dio a Lea su sierva, a Silpa. Labán siguió la costumbre oriental cuando dio su sierva Silpa a su hija como su servidora personal. Silpa se dice que significa nariz corta. Y entonces Labán tiene la solución. Le dice: mira, aquí no hay problema. El problema es que aquí no se hace así. No se da la menor antes que la mayor. Pero ese detalle Labán nunca se lo dio a conocer a Jacob, porque desde el principio Labán tenía la intención de engañar a Jacob. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Hay solución para este problema. Y el codicioso Labán ahora pone a su segunda hija, a Raquel, a la que debía haber entregado, como, ¿qué podríamos decir nosotros? Premio consuelo. Para Jacob era la mujer amada, pero él lo utiliza como un medio para ganar, para sacar provecho. Dice: trabaja para mí otros 7 años. Si 7 años ya había tenido una mano de obra muy fructífera, pues no iba a dejar que se fuera.
7 años más. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. ¿Qué encontramos aquí? Una vez más, un problema de poligamia. Si estos problemas existían en los parientes de Abraham en Harán, imagínense lo que existía en Canaán. Harán era el mal menor, y por eso Abraham buscó elegir esposa para Isaac de entre sus parientes. Isaac, también conocedor de esto, envió a Jacob que consiga esposa de entre sus parientes, pero también allí las cosas estaban mal, pero eran los menos malos. Ahora, ¿qué hace Labán? Da por adelantado el pago. Ahora tiene 2 esposas a las 2 hermanas, y las 2 hermanas se convierten en rivales. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Otros 7 años de servicio. Otros 7 años de servicio por amor. Y así como dio Silpa a Lea, da Bila a Raquel. Se dice que el significado del nombre de Bila es terror. Pero esto no es nada seguro. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Con esta declaración que dice que Jehová vio que Lea era menospreciada, vemos que la rivalidad ya se había acentuado. Lea había sido puesto a un lado y era menospreciada. Uniendo los versículos 20, 30, 31 y el 34 que vamos a ver, se aclara el significado de la palabra aquí traducida como menospreciada. Tan solo significa un grado de amor menos intenso. El registro de las relaciones de Jacob con Lea demuestra que él no la menospreció en el sentido que la palabra generalmente tiene para nosotros hoy. Sencillamente sintió y demostró menos afecto por ella. Entonces entra ahora a tallar Dios, que dice, y Jehová vio que era menospreciada. Raquel era estéril, como que era un problema muy común en esa familia. Sara, estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. Los problemas, esos grandes problemas para los seres humanos, no son para Dios. Para Dios no es problema. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Nace Rubén, el primogénito. ¿Y qué dice Lea? Le he dado un hijo, por lo tanto me amará mi marido. Esa creencia de que por darle un hijo el varón le va a amar, hasta ahora existe en algunos círculos. Y es una creencia errada. Particularmente me he encontrado con casos de mujeres que tienen 3, 4, 5 hijos porque tienen esa idea en mente. Si le doy otro hijo me va a amar. Pero no es cierto. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Indudablemente el nacimiento de Rubén no cubrió plenamente todas sus expectativas. Y ahora ella centra sus esperanzas en el segundo hijo, Simeón. Pero tampoco se da. Nace el tercer hijo, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Ya son 3 hijos. Y no consigue Lea ser amada
como Jacob amaba a Raquel. Y aquí encontramos un problema, el competir. Si nosotros nos comparamos, siempre nos sentiremos o inferiores o superiores. Eso va a suceder si es que tenemos la costumbre de compararnos. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo esta vez: alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. El nacimiento del cuarto hijo de Lea hizo que exclamara: esta vez alabaré a Jehová, como si hubiera sabido por intuición que él iba a ser el primogénito o el progenitor de los reyes de Israel y del Mesías. Por eso lo llamó Judá el alabado. El gozo de Lea era completo. Pero no consiguió que Jacob le amara más que a Raquel, y dejó de dar a luz. Pero esta historia no termina allí. Ahora entrarán las concubinas, pero esa es una historia que veremos el día de mañana. ¿Cómo es que los valores se van perdiendo de vista aún entre los que son temerosos de Dios? Y esa es una lección, una perla que vamos a considerar en nuestro estudio del día de mañana. ¿Con qué perla te quedas? ¿Qué proezas has hecho tú en el nombre del amor? ¿Qué has hecho tú por el amor? Jacob trabajó 14 años por amor. Jesús dejó su trono, murió en la cruz, por amor a ti y a mí, porque quiere que tú y yo vivamos por la eternidad. Él lo hizo por amor, para que nosotros aprendamos a amarle. Que Dios te bendiga. Amén.